Qué buen tiempo, qué tiempo tan especial de estar en la presencia del Señor, en compañía de los hermanos y haciendo todo para Él, de corazón, con excelencia, porque Él está presente y porque Él merece la alabanza. Qué bendición tan grande, qué privilegio adorar al Señor, con canciones, con compañerismo, con ofrendas y ahora escuchando y respondiendo a su palabra. Vamos a conceder a los niños que salgan. Ellos van al culto infantil. Ellos van a seguir adorando, van a seguir compartiendo y aprendiendo en un espacio preparado para ellos. Tendremos algunos anuncios después del sermón. Por ahora quisiera tener un tiempo de oración, de intercesión y presentar el mensaje. Seguimos orando por los procesos que algunos hermanos nuestros están viviendo. Procesos de dolor, procesos de decisión, de cambios, de transición, en los cuales queremos pedir al Señor, suplicar más bien, que Dios nos acompañe. Hay hermanos que tienen planes, hay hermanos que están en encrucijadas, hay hermanos que están en situaciones apremiantes y queremos pedir al Señor que sea propicio a cada una de esas situaciones. Y en la medida en que voy mencionando, hermanos, si se identifica con ellas y usted desea así, puede ponerse de pie. Vamos a orar por fortaleza emocional, por alguna carga, por alguna lucha, que necesitamos que Dios sane nuestros corazones, fortalezca el alma. Vamos a orar también por salud física, que Dios se glorifique con los médicos o con su intervención directa en nuestros cuerpos o en el cuerpo de alguien, que de pronto no es usted, pero es otra persona y usted va a ponerse de pie si desea o quedarse sentado si prefiere para pedir a Dios por esa salud. Vamos a seguir orando por nuestros niños, que Dios les proteja de el Zika, tantos virus, tantas cosas por allí en el ambiente, que Dios proteja a nuestros niños, a los que están en las barriguitas y a los que están caminando por allí, en los que van a la escuela y a los colegios, que Dios bendiga sus procesos de salud, de formación, de crecimiento y de aprendizaje. Y vamos a orar por nuestro país. Yo creo que en esto, todos sentados o de pie, como usted prefiera, podemos pedir al Señor que Él meta su mano. No estamos viviendo tiempos sencillos, no podíamos esperar que lo fueran, pero queremos rogar que el Señor nos ayude. Y después de esta oración vamos a presentar entonces el mensaje de la ocasión. Padre, te estamos muy agradecidos, lo reiteramos, por tu presencia, por hacerte sentir en este lugar, en nuestra vida, cada día, cuando vamos en el carro, en el transporte colectivo, cuando estamos en la oficina, en la casa, cuando hacemos la labor de casa, de obrero, de lo que sea. Señor, tú estás con nosotros. Tú prometiste estar con nosotros al decir, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Y esa presencia nos alienta. Y por tus promesas, Señor, queremos orar en cada caso. Orar por los niños y sus estudios y su salud. Orar por los apremios que puedan tener algunos de los hermanos, decisiones, transiciones. Orar por la sanidad en la emoción, Señor, en la mente, que tú nos des. Tu palabra dice que guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y queremos que tú guardes nuestras mentes y corazones en Cristo Jesús. Y queremos rogar, Señor, que nos des en medio de estos tiempos, de los avatares de este tiempo, de las agitaciones de este tiempo, paz en ti. Sana, Señor, los corazones y las mentes en dolor, en luto. Ayuda, Señor, a nuestros hermanos y hermanas. Rogamos, Padre Santo, por las decisiones que se están tomando o algunas resoluciones que se van a hacer, que tú puedas guiar a nuestros hermanos y a nuestra iglesia. Oramos por nuestro país, que tu rostro resplandezca sobre esta nación generosa, esta nación rica, con tanta potencialidad. Señor, ayúdanos en medio de estos tiempos contradictorios. Mete tu mano, que tu rostro resplandezca en el hogar de cada venezolano, en las autoridades públicas, en todas las fuerzas constituidas, en todos los poderes, en nuestras vidas, Señor,
para que podamos conocer de tu gracia y de tu bendición en cada circunstancia como tú prometes. Y ahora queremos escuchar tu palabra, un mensaje. ¿Qué hace una gente reunida en un templo, Señor? Sentada y parada escuchando una palabra, cantando a un Dios, sino nutriendo la vida, reconociendo que nosotros vivimos por ti y para ti, y que es muy importante lo que tú tienes que decirnos. Y ahora suplico que tu Espíritu unja mis labios, me dé claridad de mente y que la palabra sea de bendición para todos nosotros hoy. Que al salir de aquí lo hagamos con la conciencia de que ha sido bueno, que hemos recibido una palabra fresca y del cielo para nuestro caminar. En el nombre de Jesús oro, en el nombre de Jesús oramos dando gracias. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos. Amén. Hace 2 domingos nosotros iniciamos una nueva serie de mensajes bíblicos. Ustedes saben que el sábado próximo pasado, ayer, tuvimos reunión de asuntos. Elegimos oficialidad para este año, aprobamos el proyecto de presupuesto y decidimos el énfasis. Y esta serie de mensajes es a propósito de estar comenzando un año. Usted se va a dar cuenta qué pertinencia tiene cuando uno comienza un año esta palabra. Pero en segundo lugar, esta serie de mensajes tiene el propósito de alinearse con el énfasis para este año, que es asuma o asume tu parte. Hace 2 domingos nosotros hablamos de un triángulo y el domingo próximo pasado también se recordó cuando en Gálatas se nos animó a no cansarnos de hacer el bien, de hacer nuestra parte, aunque todo lo que nos circunda sea adverso y contrario. Y el triángulo que estamos proponiendo en el vértice de arriba dice que Dios puede hacer muchas cosas, Dios promete muchas cosas, Dios quiere y pide de nosotros algunas cosas, comportamientos, actitudes, en fin. El vértice del lado aquí sería a mi izquierda, sería el vértice del entorno. Caminar con el Señor y hacer la voluntad del Señor no puede dejar por fuera que el entorno a veces es amenazante. Las circunstancias, los procesos que vive la familia, las crisis, las tentaciones, las presiones a veces obran para mal. Pero somos invitados a entender en el entorno que no solo obra para mal, sino que nos da la oportunidad de poner a prueba nuestra fe y nuestra confianza. Y hemos querido trabajar este vértice, donde aunque Dios quiere, puede y promete y pide, aunque la circunstancia presiona y provee de oportunidades, usted tiene una responsabilidad en cada aspecto. Y es que, hermano, cada día se rebaja más la responsabilidad de las personas. Todo el mundo tiene culpa, el diablo, Dios, la circunstancia, pero la gente no asume su parte. Y eso queremos trabajarlo. Yo quiero presentar un mensaje basado en la vida de José, al que he titulado Asuma su parte a pesar de la historia familiar. O ante la historia de su familia, con todo asuma su parte. Alguien dijo, hay 2 cosas que no podemos decidir o escoger: quiénes serán nuestros progenitores y la patria en la que naceremos. Eso no se escoge, sencillamente se dan unas circunstancias para ello. Y quiero hablar un poco entonces del antecedente, de los ascendentes. ¿Qué sabe usted y qué no de sus raíces familiares? Es importante, ¿le parece, lo que sabemos o ignoramos de nuestras familias? La dinámica de las familias donde nosotros venimos, las familias que tuvimos o que conocimos o no conocimos, afectan la vida de uno. El éxito y las miserias de muchas vidas, escuche bien, en buena parte se explican por la clase de familias que tuvieron o que no tuvieron. La vida familiar de José, como veremos en breve, fue intensa, fue contradictoria y fue aleccionadora. Después de leer la historia de esa familia, no es difícil imaginar que uno llegue a esta conclusión: esa familia era la menos indicada para que naciera un niño. ¿Por qué? En esa familia pululaba el engaño, la intriga, la ira, la rebeldía, las rivalidades y los celos. Era la familia menos indicada para escogerla, para que naciera y se criara un niño. Y ahí nació José. Y bendito sea el Señor, como veremos en breve, cuando uno ve que un joven con semejante ambiente haya salido a flote y haya optado por otra vida. Eso es maravilloso.
Nosotros vamos a ver hoy, y es lo que quiero proponerles, en primer lugar vamos a tratar de tejer, vamos a tratar de hacer un ambiente para comprender cuál fue la familia de José, en la cual él tuvo que abrirse paso y decidir por otra opción, aunque todo le parecía contrario y adverso. Vamos a ir leyendo poco a poco, versículo tras versículo. Vamos a ubicarnos en Génesis capítulo 37, los versículos del 1 al 12. El primer versículo dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre. ¿Cuál era el otro nombre de Jacob? Israel. Ya vamos a aclararlo. ¿Quién fue el padre de Jacob? Isaac. ¿Cuál fue la tierra de esos patriarcas? Es decir, Abraham, Isaac, Jacob, que los vincula siempre. Dice, en la tierra de Canaán. Jacob habitó en esa tierra, hizo morada allí. Yo quiero hacer una observación aquí, y es el poder del suelo donde uno nace. Eso tiene un arraigo, eso tiene una incidencia. Por eso es que nos cuesta tanto dejar el terruño, más a unos que a otros, pero uno se identifica con la tierra. Y ese fue el caso de Jacob, como veremos más adelante. El versículo 2 del capítulo 37 nos sigue añadiendo datos. Dice, esta es la historia de la familia de Jacob. De otra manera, esta es la historia de la familia de José. José siendo de edad de 17 años. Si nosotros tomamos como referencia la longevidad de las personas de aquel tiempo que vivían tanto, José era un niño. Era un adolescente, pero realmente José era un niño. De 17 años. Y los hermanos en esa casa tenían actividades, tenían labores. Dice, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha. Vamos a ver luego que Bilha y Zilpa son dos de las 4 criadas que circunstancialmente también fueron mujeres de Jacob. Porque en aquel tiempo, aunque desde un principio la voluntad del Señor ha sido un hombre y una mujer hasta que la muerte los separe, la cultura instauró y permitió, y no sin consecuencias, que algunos patriarcas y algunos hombres tuvieran más de una mujer. Estas dos, Bilha y Zilpa, fueron criadas de la casa que le dieron hijos a Jacob. Los hermanos compartían, y dice que estas eran las mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos, de los hermanos. En el argot de los jóvenes, José era un sapo. Era chismoso. Y ya comenzamos a ver algunas dinámicas que complican el ambiente. Su papá le pedía, ve a averiguar qué están haciendo tus hermanos. Lo primero que quiero que hagamos es tratar de construir el ambiente, para que una vez construido el ambiente aprendamos 3 lecciones al asumir nuestra parte a pesar de la historia familiar. Versículo que sigue. Y amaba Israel a José más que a todos sus hermanos. ¿Qué palabra le podemos poner a esa expresión? Favoritismo. Ya vamos a ver por qué se dio esta situación. Porque lo había tenido en su vejez. Mucho cuidado con lo que pasa en la edad adulta. Porque algunos se ponen chochos, o lo que llaman la adolescencia de los viejos. Después quieren ser pavo viejo. Porque creen que recomenzó la vida, se reencantan y comienzan a perder la perspectiva. Y José en su vejez se emocionó. Ya veremos por qué. Lo tuvo en su vejez y le hizo una túnica de colores. No es la manzana de la discordia. Aquí vamos a ver en esta familia la túnica de la discordia. Luego vamos a ver por qué. Entonces, era una familia ensamblada. Era una familia que estaba en plena transición. Era una familia donde había favoritismo, donde había preferencia, donde se comenzaron a tejer las envidias, los celos y las contiendas. El versículo que sigue nos sigue añadiendo más elementos. Y si viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. En esa casa no se hablaba con paz y bondad. Versículo 5. Y soñó José, como si lo anterior era poco, que el papá lo amaba preferentemente, que le hicieron la túnica esa. Al muchacho se le ocurrió comenzar a soñar. Y parece que se inventó con tal seguridad un libro que escribió que le llamó
mis sueños parte 1, mis sueños parte 2. Y eso causaba molestia, porque comenzó a soñar y llegaron a favorecerle más todavía. Cuando el muchacho decía, hey, ¿qué pasó? Quiero contarles algo. Ay, los demás se ponían así, ¿con qué nos vendrá José ahora otra vez? Tuve un sueño, versículo que sigue, parte 1. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho o erguido, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Los muchachos se quedaron así y dijeron, ya vamos a revisar después, pero sigue sumando el ambiente de intriga. El versículo que sigue, le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? O sea, ¿qué te has creído tú, muchacho? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Versículo 9, no ha terminado todavía José. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Los muchachos sacaron la cuenta. El sol es papá, la luna es mamá, las 11 estrellas somos tus hermanos. O sea, nosotros nos vamos a inclinar ante ti. Y le contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? ¿Qué te pasa, muchacho? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Y el versículo 12, después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Eso lo dejaremos para el domingo que viene. Lo que es importante en nuestra historia familiar y lo que nos afecta, escúcheme bien, no tiene por qué determinarnos. Esto lo voy a repetir muchas veces. Lo que es importante en mi historia familiar y lo que me afecta, definitivamente me afecta en mi historia familiar, no tiene por qué determinarme. ¿Alguna vez ha ido a una cita médica y el especialista le pregunta si en su familia existen antecedentes de ciertas patologías? ¿Saben por qué los especialistas preguntan esto? Porque genéticamente y fisiológicamente se ha comprobado que nosotros tenemos una carga que no podemos negar. Yo no puedo negar la carga de mi pasado. La genética es la ciencia que estudia la transmisión hereditaria de los seres vivos a través de la reproducción. Y la herencia genética es la forma en que los primogénitos transfieren a su descendencia los caracteres que ellos poseen. Algunos invisibles llamados genotipos y otros que se hacen visibles llamados fenotipos, incluso que pueden ser modificados por el ambiente. Hay un concepto que se llama perigenética, que tiene que ver, estudios revelan que incluso el ambiente puede incluso modificar aspectos cromosómicos y hereditarios. Es impresionante. Ahora, los estudiosos se preguntan hasta qué punto la herencia genética también puede incidir en los comportamientos de las personas, las valoraciones y las preferencias. Impresionante. Dos de un mismo padre, nunca se conocieron, viven en hemisferios diferentes, caminan igual, prefieren los colores igual, comen igual y tienen una cantidad de cosas. La gente dice, ¿cómo es posible eso? Ahora, yo quiero hacer en cada observación aclaratorias que son importantes. Téngase en cuenta, por un lado, que el ser humano es más que cromosomas. Y en segundo lugar, téngase en cuenta que no somos meras víctimas de los códigos heredados. La sangre de Cristo, la presencia del Espíritu y mi propia decisión pueden modificar muchas cosas que nosotros tenemos por herencia. Lo que es por herencia lo celebramos, y aquellos que nosotros pensamos, que lamentamos o no queremos, no tiene por qué determinar mi vida. Voy a otra alusión antes de desarrollar los puntos que traigo. Estudiosos de la conducta humana han propuesto teorías y técnicas para analizar las dinámicas en las estructuras y relaciones familiares. Se ve a la familia como un sistema. Y hay una técnica que se conoce como genograma familiar. Comienzan a trazar gráficos para venir diciendo cuáles son los hijos legítimos, los hijos legales, dónde están los padres, quién no sabía, y todo ese tipo de cosas. Y dice, aquí está alguna explicación de lo que está pasando hoy. Porque la teoría es que ciertos patrones de la familia, ciertos modelos se han ido transfiriendo de una manera casi que automática.
Y por eso la gente en la primera sesión pregunta, acerca, indaga. Y mucha gente no quiere hablar de eso, pero hay que mirarlo de frente. Yo soy de los que piensa que tanto como se pueda, lo mejor es saber todas las cosas, por lo doloroso que sea. Entender los efectos que nos haya podido hacer, pero más importante aún, asumir mi parte para que eso no me determine. Y tengo la ayuda del Espíritu Santo, de la sangre de Cristo y el poder de la palabra. Aunque pueda tener algo de cierto, que ciertos patrones familiares se van transfiriendo. Por ejemplo, usted puede notar cómo es posible que en algunas familias uno nota como que si son familias dadas a ser muy melancólicas, generación tras generación. Y hay familias que van como que conservando un libro de lamentaciones como herencia. Escriben su libro de lamentaciones. Pero a lo cual digo también, con todo, nosotros no solo somos el producto de modelos transferidos. Uno puede asumir su parte en el nombre del Señor para modificar esa tendencia y para decidir otra vida. Otro elemento más antes de desarrollar los puntos principales. Cierta teología llamada teología de la maldición ancestral establece que todas las personas, creyentes o no, participan para bien o para mal de una línea invisible que condiciona su destino. Es decir, citan a los profetas que aluden a las varias generaciones ligadas a alguna maldición o juicio. La primera, la segunda, la tercera y hasta la cuarta generación. Y dicen que si tu familia fue desobediente, si en tu familia hubo satanismo, si en tu familia hubo brujería, tú estás condenado de por sí a llevar esa maldición ancestral hasta la quinta generación. Y yo quiero decir dos observaciones al respecto. En primer lugar, yo sí creo que una familia desobediente y una familia que ha pactado con el mal, definitivamente va a traer consecuencias sobre las generaciones que vienen, de alguna manera. Donde nosotros vivimos en Los Teques, miramos por algún tiempo con mucha tristeza lo que yo les estoy hablando. Todo el mundo sabía que en esa casa había un altar a Satanás y era el brujo del barrio. Y se entendió que los hijos fueron dedicados al mal. Y uno podía ver con tristeza cómo iban muriendo de una manera trágica, una manera dantesca. Morían esas personas, no lo puedo contar por lo grotesco. Y veíamos cómo les costaba salir del vicio, de la oscuridad, del pecado, de la indigencia y de una cantidad de cosas. Fueron prisionados, fueron oprimidos y no se dieron a la sangre de Cristo, porque uno les invitaba a la iglesia, les predicaba, les regalaba cosas y no lograron salir de esos círculos. Fueron dedicados esos hijos al mal. Pero lo que yo quiero decir, que aunque pueda haber cierta realidad en eso, escuchen bien, esa teología se convierte en una herejía cuando con injusticia pretende que los hijos tengan la dentera de las uvas amargas que se comieron los padres. Ezequiel preguntó, ¿se comerán los padres las uvas amargas y tendrán los hijos la dentera? Es injusto. Y la Biblia nos enseña que cuando una persona establece esta teología de la maldición ancestral, le quita la responsabilidad a unos hoy de lo que hicieron otros supuestamente ayer. Y eso tampoco es correcto, porque entonces ¿de qué se arrepiente o qué tiene que asumir ante Dios? Es una herejía la maldición ancestral cuando pretende responsabilidad de todo lo que nos pasa a algún fulano espíritu. No, ese es un espíritu de flojera. Lo que pasa es que en esa familia está instaurado un espíritu de infidelidad. Sinvergüenzura se llama, no espíritu de infidelidad. Todo es un espíritu, todo es una maldición. Hay una liga que nos condiciona. Y espíritu de no sé qué para afuera, y espíritu de no sé cuánto para afuera. Y finalmente esa teología es una herejía, porque rebaja el poder de la verdad y la sangre de Cristo, que es capaz de romper cualquier atadura, de liberarnos de cualquier potestad y de cualquier opresión. ¿Cómo es que un cristiano que conoce al Señor todavía va a ser presa y ligado a posesiones y a maldiciones ancestrales por el diablo? ¿Qué tiene que ver esto con José? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Definitivamente la gracia de Dios se operó en José. Pero José optó por otro camino. Y finalmente, pudiendo haber optado por caminos de pecado y de maldad, asumió su parte en medio de la familia que le tocó, por cierto, nada fácil. Reconstruyamos por favor el ambiente de la familia. Ya hemos leído.
Usted puede encontrar en Génesis la historia de José en 3 periodos. Génesis capítulo 30 al 37, la infancia y adolescencia. 17 añitos tenía el muchacho. Y esa etapa estaba asignada por transiciones. Era una familia ensamblada, patriarcal, que estaba acomodándose. Todo el mundo se estaba acomodando. La segunda etapa de los 17 a los 30 años, Génesis 37 al 41, es la etapa de la juventud y la madurez. Es una etapa de tensiones y de presiones. Miren, intrigas con los hermanos. Lo venden como esclavo, lo acusan falsamente, lo acosan sexualmente, lo llevan a la cárcel. La etapa de la juventud de José fue intensa, fue de mucha presión. Y la última etapa, de los 30 hasta su muerte, capítulos 41 al 50, es una etapa de los últimos 80 años, una etapa de recompensa y perdón. Dios recompensó la fidelidad de José, lo prosperó, y José al final perdonó a sus hermanos. ¿Supieron de eso? José perdonó a sus hermanos. ¿Qué del Padre? Su otro nombre es Israel, que significa el que lucha con Dios y prevalece. Génesis 32, 22 al 32. Su primer nombre, Jacob, que significa ¿qué? Suplantador, engañador, desde joven, un timador profesional. Ese hombre se pasó su vida mintiendo. Y los hijos veían eso, aunque nadie dijera nada. Un padre demasiado ocupado en la etapa productiva, al punto de que se quedó sin tiempo para atender y pensar en sus hijos. Y eso le trajo grandes consecuencias, porque los hermanos se sintieron abandonados. Lea, ¿se acuerdan? Le dio ¿cuántos hijos a Jacob? 7. 6 varones y una hembra, Dina. Las criadas le dieron ¿cuántos hijos a Jacob? 4. Y Raquel, que era la esposa amada, la de los sueños, la de la ilusión, como la película esa linda de Up, con quien quería tener una casita, con quien tenía, que no se podía al principio porque era estéril. Raquel le dio finalmente ¿cuántos? 2, José y Benjamín. Ahora miren cómo esa familia ensamblada, cómo ese híbrido, cómo esos injertos, cómo esas contradicciones y esas tensiones causaron un ambiente bien particular. Un padre demasiado ocupado desatendiendo a uno, un padre pasivo y silente en muchas situaciones que ameritaban pronunciamiento fuerte, se quedaba callado, ya lo vamos a ver. Pero era el viejo que en la etapa de la senectud se encantó de nuevo. ¿Por qué? ¿Qué tuvo que hacer el hombre para ganarse a las muchachas? Primero, le gustó Raquel. Se acercó a Labán y le dijo: Labán, yo tengo pretensiones con esa muchacha. Camarita, camarita, presénteme esa muchacha, le dijo, como el llanero. Y Labán le dijo: bueno, camarita, si usted quiere esa muchacha, usted tiene que trabajar 7 años. Cuando yo estuve en Maracay, una vez, conocí al abuelo de Madeley, que prácticamente ha sido su padre. Yo me acuerdo que cuando Madeley entraba a la cocina, el hombre cambiaba el tema. Y cuando Madeley venía otra vez a la reunión, empezábamos a hablar de cualquier cosa. Pero en una de esas que Madeley se fue a buscar un jugo, él me preguntó: mire, hermanito, ¿y cuáles son los piensos suyos con la muchacha? Como decían los llaneros, los piensos suyos con la muchacha, ¿cuáles son? Yo le dije: bueno, mire, hermano, yo soy así, ta. Labán le dijo a Jacob: trabaja 7 años. El hombre trabajó 7 años. Por eso dicen que Labán es el peor músico de la Biblia, porque le pidieron la menor y el hombre le dio la mayor. Porque Labán, que era otro mentiroso, o sea, suegro y el yerno, imagínense ustedes, estaban engañándose, facturas abultadas, una cantidad de cosas ahí. Tenían su enredijo. Y Labán hizo que la noche en que fueran a consumar la unión, con la supuesta Raquel terminara siendo ¿quién? Lea. Y cuando el hombre se despertó, por cierto, no sé cómo hacían eso, porque el hombre se levanta y ve que es otra persona. Y dice, se levanta sorprendido: ¿qué haces tú aquí, mujer? ¿Y qué pasó acá? Y entonces Labán le dijo: bueno, si quieres la otra, trabájame 7 años más, pues no hay ningún problema. Jacob tuvo que trabajar por las mujeres, ¿cuánto? 14 años. Y tuvo 20 años al lado del suegro. El hombre estaba así: ¿hasta cuándo me voy a ir de aquí? Yo no quiero estar cerca del suegro. El hombre decía: yo lo que quiero es irme para Canaán, o sea, tener mis tierritas, tener mi casa, hacer mi vida con Raquel. Entonces, cuando el hombre ya cansado de 20 años, ya viejo, viene y Raquel y le da ¿qué?
un hijo. ¿Saben qué pasó con el hombre? El hombre se puso chocho. Porque él recordó todo. Raquel, mi amada, vámonos a Canaán, la casita, mi muchacho. Se olvidó de los otros, fui responsable de lo que él mismo había causado. Y comenzó entonces el problema. Entonces, un viejo reencantado, mucho cuidado con lo que pasa en esa etapa, hermano, porque algunos se ponen creativos. Segundo, un hijo favorito, y terminó engendrando unos hermanos que odiaban. Era un padre chocho. Aparece ahí la túnica de la discordia. Era la túnica de la discordia porque la palabra que se utiliza en hebreo para túnica significa mangas y tobillos. Así incluye las dos. Era una cosa que venía desde acá de arriba, tenía hasta las mangas y llegaba hasta allá abajo. Era muy grande. Se requería mucha tela, era costosa, era vistosa porque era de color. Y segundo, no era una túnica de trabajo, o sea que el tipo era el galán pues de la casa. Se la pasaba luciendo. La de los otros eran corticas porque eran de estar trabajando. Era sudada, estaba negra, estaba curtida y olía a oveja. El otro venía siempre empolvadito con su túnica. Entonces la túnica fue la túnica de la discordia. Queriendo o no queriendo, Jacob cometió un error. La familia ensamblada. Una Raquel estéril, al final da 2 hijos, pero en el camino, ¿qué pasó con ella? Muere y nace Benjamín. Entonces, imagínense todo lo que pasó en el mundo de Jacob. Lea, la primera esposa, 7 hijos de Lea, 4 de las criadas, 2 hijos de Raquel, Benjamín el último. O sea, era una familia con un cuadro impresionante. Y los hermanos tenían acumulado una rabia. Hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado en la casa de lo que nosotros permitimos que ocurra, porque a veces nosotros repetimos patrones sin querer. Y aquí vienen las 3 lecciones para irnos. La primera es: asuma su parte, no se abandone en los brazos de la pasividad. Jacob fue un padre, lamentablemente, que fue pasivo. Parece haberse mostrado pasivo ante la violencia de Dina. Ustedes pueden ver ahí Génesis 34, 1 y 2. Un día llegaron a un sitio y Lea dijo: oye, ¿por qué no salimos a pasear para conocer la ciudad? Es decir, bueno, vamos a ver si hay centros comerciales, vamos a caminar por las plazas, vamos a comernos un heladito, una cosa. Salió Dina, la hija de Lea, la cual le había dado a luz a Jacob, a ver las hijas del país, o sea, conocer a las personas del lugar. Qué triste, hermano, recién mudado. Y Lea lo que viene y llore. Y le vio Siquem, el hijo de Amor Ebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. La palabra literal les dice: la violó. La familia, mudándose, experimentó lo dantesco de una violación. Los hermanos se llenaron de furor y se hicieron de palos y lo que sea, y comenzaron con rabia a matar una cantidad de gente en aquella tierra. ¿Saben cuál fue la respuesta de Jacob? A Jacob le molestó que los muchachos hubiesen actuado así para excusar su pasividad. Y uno se pregunta, ¿le importaba más su reputación que la violencia y la afrenta contra su hija? Nunca mencionó nada de lo que dijeron a Dina. Dijo: ¿cómo es posible que va a pensar la gente de acá? La pasividad a veces en la casa esconde cobardía, insensibilidad e injusticia. En una parte que vamos a ver ahorita, Génesis 35, 21 y 22, uno se pregunta: ¿repitió la conducta ante el adulterio de su hijo Rubén? Si ustedes leen allí, y lo vamos a ver: y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, es decir, Jacob, fue Rubén, el primogénito de él, durmió con Bila, la concubina de su padre, la cual llegó a saber Israel. Él lo supo. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. ¿Cómo es posible que supo esto? Y el narrador no hace otra cosa sino así. Y lo supo, y bueno, y los hijos de él que tuvo no sé cuánto, parece que no le hizo caso, aunque lo supo. Porque en Génesis 49, 28 en adelante, nos dice, cuando ya se está muriendo, que mandó a llamar a la familia, ¿se acuerdan? Y a cada uno le comenzó a decir una cosa. A Rubén le dijo: tú eres el hijo de mi fuerza, tú eres el primero, tú tienes la gloria de mis principios, pero porque tú deshonraste mi lecho, no recibirás la bendición.
¿Por qué lo guardó para el final? ¿Por qué no lo dijo en su momento? Asumamos nuestra parte, hermanos, ante la pasividad. Los padres pasivos tienden a favorecer a los hijos según ellos más chéveres, los más fáciles. Los que tienen un solo hijo o una sola hija corren el riesgo también de cometer errores. Pero los que tienen varios hijos corren el riesgo también de inclinarse hacia el otro, al que es más fácil. Porque es que Rubén le sacó muchas canas a Jacob y él dijo, ya yo estoy viejo, chicos. No, que hagan lo que le dé la gana. Yo voy a jugar a Wii con José. Y le iba a hacer y mire qué bonito le queda. Y vamos. O sea, par de chamos, pues. Par de chamos. Los colores del favoritismo fueron insoportables a los ojos de los demás hermanos. En segundo lugar, asuma su parte, no se deje dominar por los celos. Al ver sus hermanos que su padre amaba más a José que a todos ellos, es decir, metían a José en una licuadora y a todos los hermanos en otra licuadora, y Jacob se iba a beber la licuadora de José. La rivalidad atormenta los pensamientos. La rivalidad se siente en el ambiente. Usted no ha llegado a lugares donde usted siente que hay una rivalidad, que los hermanos pelean y compiten. Ah, sí, claro, porque eso es muy fácil. ¿Cómo tú vas a decir que va a ser igual fregar los corotos a llenar la jarra? Eso es injusto. Tú no me quieres a mí. Ah, porque mi hermana o mi hermano y no sé cuánto y lo otro. Y se nota también en la manera de hablar. Dice la Biblia que no podían hablarle a José de una manera, ¿qué? Pacífica. En esa casa reinaban, ¿saben qué? Las palabras iracundas e hirientes, los celos, las intrigas. 17 años en ese ambiente ese muchacho. Escaseaban las afirmaciones, escaseaban los reconocimientos mutuos, escaseaba la admiración compartida, las palabras amables. Todo parecía una bomba de tiempo, en cualquier momento explotaba. ¿Cómo es posible, mis hermanos, que en nuestras casas, enfrente de nosotros, haya celo y rivalidad y nosotros seamos pasivos? ¿Saben? Leí algo que yo quise compartir con ustedes. Los celos no se curan solos. Tienen que ser reprendidos y atacados, por lo menos mientras vivas en mi casa. No sea falta de respeto, chico. ¿Cómo tú vas a decir que yo quiero más a tu hermano que a ti? Y esos terminan, ¿saben cómo? Compitiendo con los hermanos. ¿Cómo terminan? Amargados. ¿Cómo terminan? Con raíces de amargura. ¿Cómo terminan? Siendo mediocres porque la vida no les alcanzó para hacer lo mejor que pudieron con ellos, sino que siempre se estuvieron fijando en otro. Ahora, no era fácil, hermano. Este chamo soñador se las traía. Algunos eruditos son muy severos con José y dicen que era impertinente, que era falta de tacto, que no tenía sentido de contexto. O sea, que él sabía cómo estaban las cosas y va a venir con esos sueños. Pero en mi opinión, el problema no era tanto de José. A lo mejor fue inmaduro, no lo dijo en el momento, pero lo más triste es que tú no cuentes con una casa donde se te permita abrir el corazón y decir, tengo estos sueños, me gustaría esto, saben que me pasó aquello, porque hay competencia. Eso sí es triste, tener una casa así, donde uno no puede abrir el corazón para decir, tengo miedo, donde uno puede abrir el corazón para decir, he pensado esto, tú crees que sería bueno, quisiera probar esto, tú me acompañas, no sé, pero me da miedo. No hay lugar en las casas para abrir el corazón. Hay problemas en una casa si unos no miden lo que dicen, si los otros tienen celos y si las autoridades de la casa guardan silencio. El padre contribuyó mucho a eso, porque el padre era el que los mandaba, le decía, vaya, averiguame qué están haciendo los muchachos, y me dice. El padre fue imprudente, el muchacho fue inmaduro, los hermanos tenían resentimiento. Al principio Rubén interviene y le dice a los hermanos, ¿qué le dice? Oye, no lo maten, no lo maten. ¿Qué hicieron? Lo lanzaron a una cisterna. El muchacho allí, a lo mejor con frío, escuchando el diálogo de los hermanos, sin túnica. Pasa una caravana de mercaderes ismaelitas dirigida hacia Egipto, lo venden por 20 piezas de plata, lo que costaba un esclavo discapacitado. No les importaba a su hermano.
Y se inventan lo de la túnica ensangrentada, la rompen, dijeron, por fin la túnica en la mano. Muchos quisieran tomar cosas del hermano y dañarlas, sus títulos, sus talentos, sus logros, y llenarlos de sangre. Y se las presentaron al viejo, y ya nosotros conocemos la historia. Hermanos, los celos son corrosivos, envenenan el alma, conducen a la muerte y no se curan solos. Hay que reprenderlos. Al mínimo asomo, nosotros debemos examinarnos por qué este muchacho siente celo. ¿Será que nos hemos descuidado y sin querer nosotros nos hemos prestado para algo que no corresponde? Y no solo examinarlos, sino tratarlos con severidad, porque si no, Caín y Abel. Y Dios le pregunta a Caín, le dice, Caín, pero ¿por qué estás tan bravo? ¿Qué te molesta tanto? Entre los discípulos hubo celos. Hoy también hay celo en muchas de las casas. El tiempo lo que hace con los celos es acentuar su veneno. Una persona celosa es presa fácil del complejo, la competencia, la inseguridad, la amargura y la mediocridad. Finalmente quiero decirles, hermano, asuma su parte, enfóquese en lo que ahora sí está en sus manos. José es una muestra de que no tenemos que perder tanto el tiempo con la familia que no tuve o la familia que tuve. Eso no lo podemos cambiar. E importa y me afecta, pero no tiene por qué determinar. La vida es tan corta que repetir una historia pasada es una pérdida. Y nosotros pudiéramos decir tantas cosas de nuestros padres. Pudiéramos decir tantas cosas de las madres, de las familias que tuvimos, de los que conocimos o no conocemos. Y se nos puede pasar la vida entera indagando en ello. Pero le voy a decir algunas cosas que sí están en sus manos y que nosotros podemos y debemos hacer. En primer lugar, usted y yo podemos y debemos orar. Orar. Orarle al Señor por nuestras heridas, por las heridas de otros, por lo que fue, por lo que no fue. Orarle al Señor en oración, entregarle todo a Dios. Orar incluso por todos. Orar por los que me hicieron daño, orar por los que estuvieron presentes o ausentes, orar por ellos, encargarles eso al Señor y descansar mi alma porque tengo todavía un trabajo por hacer. Usted puede trabajar con la ayuda de Dios, es otra cosa. Segundo, usted puede trabajar con la ayuda de Dios para construir su propia historia familiar. Seguramente no va a ser perfecta tampoco, pero va a ser su familia y no la repetición de otra familia. En tercer lugar, usted puede y debe aprender de los errores y las virtudes de su familia y de otras familias. No solo tenemos cosas negativas. Dios nos ha presentado en el camino familias de las cuales nosotros podemos decir, oye, esta familia no es perfecta, pero qué bonito esto, yo quisiera tener una familia así. Algunas veces les he dicho que por las propias dinámicas de mi familia, tenía un gran temor a casarme porque yo pensaba que no iba a responder en manera alguna como esposo y como padre. Pero la gracia de Dios ha sido buena. Porque no es ni mi cromosoma, no es ni mi entorno pasado, no es ni la maldición ni el juicio pasado lo que determina mi vida. Yo tengo que asumir mi parte porque ahora Cristo me ha perdonado, porque el Espíritu Santo vive en mí, porque la sangre del Señor ha posado en mi vida y el Señor me dio la oportunidad de escribir otra historia. Hay cosas que voy a llevar, ¿cuál es el problema? Las llevaré, pero yo tengo que asumir mi parte de aquí en adelante. Usted puede y debe buscar buenos consejos para su vida familiar. Un gran problema que tenemos, hermanos, es ese. La incapacidad por soberbia, por vergüenza, por pena, por dejadez, por lo que sea, de no pedir consejos. Y hay consejo en la palabra, hay buenos consejeros bíblicos, hay profesionales que pueden ayudarnos para lidiar con situaciones. No necesito llevarla solo. Y voy a terminar con esto. Yo se lo decía anoche a Madeley. La levanté y le dijo, Madeley, despiértate, tienes que escuchar esto. Le dije, a pesar de lo ocurrido, mire hacia adelante. Que mi papá, que mi mamá hicieron, que esto. Mire hacia adelante. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe.
despojándonos de todo pecado que nos asedia y corriendo con paciencia la carrera que tenemos. ¿Por dónde? La carrera no es para atrás, la carrera es hacia adelante. Hacia adelante. Y eso es una manera de enseñar a los hijos que a pesar de aquello se tiene que seguir adelante. A pesar del dolor que le hicieron y que todavía viene cuando lo recuerda, no se rinda ante el odio, no odia a nadie. El que odia es la pila. El que odia termina siendo esclavo de ese sentimiento y de esa persona, y el otro ni pendiente, se olvidó, decidió vivir como le daba la gana, y yo todavía sigo odiando a alguien, amarrado a ese odio. A pesar de las injusticias humanas, descanse su vida y causa en las mejores manos del Señor. ¿Sabe cuáles son? Las manos del Señor. José dijo, Génesis 50:20, ustedes pensaron hacerme ¿qué? Mal y daño, pero Dios encaminó todo esto para bien. Y miren lo que ha hecho el Señor. Me ha hecho un gerente, soy el ministro de Agricultura y Tierra de Egipto. Y ustedes hoy todos pueden comer por lo que Dios hizo en mi vida. O sea, yo no me quedé allá. El Señor me dio una oportunidad. Y a pesar de las injusticias, yo los perdono. Si usted no perdona y por el contrario odia, usted va a ser un esclavo toda la vida. Y los demás van a seguir viviendo como les da la gana y usted va a vivir una media vida porque está viviendo la vida de otros todavía. A pesar de los miedos, refúgiese en Dios y confía en Él. Porque llegan miedos, llegan temores. ¿Quién no los ha tenido? Yo los he tenido. Por eso el salmista dice, en el día que temo, yo en ti confío. Me da miedo, pero yo confío en el Señor. En pocas palabras, hermano, como diría Pablo, a los que aman a Dios, esa es la condición, todas las cosas ayudan a bien. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Leí esto, atribuido a Quino, el caricaturista chileno de Mafalda. Ponía la gráfica, adelante Mauricio, con 3 etapas de la vida. Decía, jóvenes, tienen todo el tiempo y el talento, pero no tienen dinero. Adultos, tienen dinero y energía, pero no tienen tiempo. Ancianos, tienen dinero y todo el tiempo, pero ya no tienen energía, ya no tienen fuerzas. Moraleja, disfruta la vida y lo que tengas al momento, porque no podrás tenerlo todo al mismo tiempo. Que no tuve, que me faltó, que esto y lo otro. Asume tu parte hoy con lo que tienes. Usted y yo podemos pasar toda la vida lamentándonos. Podemos pasar toda la vida quejándonos por lo que hicimos o dejamos de hacer. Pero al inicio les dije algo y lo repito ahora para terminar. El éxito y las miserias de muchas vidas en parte se explican por la clase de familias que tuvieron y no tuvieron, pero eso finalmente no es lo que determina. Dijimos también que la vida familiar de José nos enseña que en medio de una vida intensa, contradictoria, nosotros podemos ver la gloria de Dios. Y dice el estribillo, y a José le iba bien, ¿por qué? Porque Dios estaba con él. Nosotros vamos a entonar esta canción, Diana Carolina. Les pido que nos pongamos de pie. Yo les pido que vengan el domingo que viene. Si tienen hermanos, tráiganlo, porque vamos a ver, asume tu parte a pesar de los problemas con los hermanos. Y vamos a venir nosotros también a revisar en nuestras propias vidas. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así. Y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción buscando respuestas sin contestación.
y hasta dudé por instante de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido. Y descubrí que todo obra para bien. Y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí. Tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Esta canción será nuestra oración. Amén. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza solo en ti. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. Y a veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú, que todo tiene una razón, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito, dilo, y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Descansa mi confianza sobre ti. Amén. En el nombre de Jesús. Bienaventurado el hombre y la mujer que confía, cuya confianza está puesta ¿en quién? En Jehová, en nuestro Dios. En el nombre de Jesús, sean benditos. Hay un anuncio que quisiera hacerles, los que van a ponerse. ¿Sí? ¿El pastor se los da o yo? Ok, diga. Por un lado, decir que retomamos las actividades con los adultos mayores. Y Mauricio, acércame por favor un papelito que está allí pequeñito. Ese, gracias. De ahí puedes, para que no te muevas aquí. Entonces sería el último jueves de cada mes. Les esperamos acá en la iglesia a las 4. El último jueves de cada mes. Y aquí lo tenemos en esta parte. Vamos a hablar de la prevención de la lumbalgia. Ay, me dolió aquí cuando escuché. Vamos a venir. Entonces vamos a hablar de esto. Eso es el 28 de enero a las 4 de la tarde.
nos estamos interesando en el bienestar integral de todos los adultos mayores. No solo Biblia, espíritu, que es fundamental, sino todo. Y lo segundo, Diana, y ya me retiro, voy allá para saludar a mis hermanos, está el libro de cita diaria con Dios. Vamos a pedir solo 40 por ahora. Si usted quiere, tiene que anotarse al final con la hermana Anaís. ¿Cuánto cuesta esto, Anaís? ¿Cuánto? 800 bolívares. En estos días, bueno, esta mañana nomás compré un frigur de fresa y costaba, no les digo, ustedes saben. Y eso fue una sentada. Usted tiene aquí para todo un año una palabra, una píldora para su vida, para regalar a alguien. Entonces, solo 40 vamos a pedir porque no queremos tener allí. Entonces, si usted quiere, se anota, Anaís le cuenta cómo es el asunto y listo. Muchas bendiciones. Adelante, Diana. También el estacionamiento, recuerden no tomar ticket cuando entran al estacionamiento. Eso es una bendición que el Señor que nos ha provisto. Pero si usted quiere colaborar, puede acercarse, bueno, mi esposo en este momento no está, pero puede acercarse al hermano José Manuel para que dé una colaboración trimestral o cuatrimestral. Él les dice cómo. No se vaya sin la bendición. Hay que colaborar para retirar los adornos de Navidad al final de este culto. Invitamos a los jóvenes, a los varones, a los que puedan estar aquí para colaborar con la hermana Elizabeth Dos Ramos, que es la hermana de Ornato, y entonces para quitar pues los adornos de Navidad de aquí del templo, ¿sí? Y bueno, por lo demás, como siempre, les bendigo en el nombre de Jesús. Jehová les bendiga y les guarde. Jehová alce su rostro sobre sus vidas, les mire con agrado, haga de ustedes misericordia y ponga en sus vidas su paz. Estamos despedidos.